Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta clase que es proceso de investigación. Varios anuncios entonces para hacerles. Una es que esta clase, para poder estar en esta clase de investigación 1, es indispensable haber aprobado filosofía de la ciencia. Es decir, que filosofía de la ciencia es prerequisito para esta clase que es investigación 1, y a su vez investigación 1 va a ser requisito para investigación 2. Entonces acá tenemos como una serie de clases que van encadenadas una a las otras, y se trata principalmente de ayudarles a ustedes con la formación científica para estar un poco complementando su área de administración. Ya vamos a ver algunas de las ideas de por qué es importante la investigación en la administración de empresas, pero es algo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Básicamente lo que nosotros vamos a mirar en este curso es que la investigación es un proceso, ¿sí? Como habíamos visto en otras clases en filosofía de las ciencias, existe una comunidad científica que ya ha dicho que la investigación pues tiene unas pautas y unas partes, y lo que nosotros vamos a hacer principalmente en este curso es familiarizarnos con algunos de los pasos básicos y principales de la investigación. Entonces vamos a ir clase a clase recogiendo cuáles son esos temas que uno ve para dar desde el nacimiento de una idea, que es el que vamos a ver hoy, hasta finalizar con el reporte de investigación. Si uno hace un artículo, si se lo va a presentar o hace parte de lo que uno hace en la empresa como un proyecto de innovación o de cambio, o si lo va a publicar en una revista científica, cualquiera sea el caso, comienza con el nacimiento de una idea y termina con la publicación de un artículo científico, y durante todo este tiempo hay una serie de metodologías, que eso es lo que realmente hace que la investigación sea investigación, es que se sigue una metodología que ha sido validada por una comunidad científica. Y lo que vamos a hacer es intentar que ustedes realicen este proceso de investigación relacionado con su área de administración, que es realmente lo que a ustedes les interesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Es de dónde surgen las ideas de investigación. Y esta es nuestra fuente. Todo el curso lo vamos a hacer con esta fuente, que es un librito guía que nos sirve para la metodología de la investigación. Entonces, las ideas son importantes básicamente por esto, ¿cierto? Porque ayudan a resolver problemas, nos aportan conocimientos y generan interrogantes. Es muy importante siempre estarse preguntando cosas y no tener verdades ya cerradas, ¿cierto? Más en administración, que es complicado decir que uno ya tiene la llave del éxito, si no es muy sencillo decir eso. Nuevos conocimientos y resolver problemas, que es lo que más nos interesa, ¿cierto? Nosotros acá en Colombia tenemos bastantes problemas en la administración, aún más, tenemos una economía bastante informal y tenemos que lograr que esa economía informal pues se formalice, pero aparte de eso que sea rentable, que sea competitiva. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es un poco de lo que se trata la investigación, para que no solamente tengamos ideas comunes y lo que todos pensamos en el mismo lugar, o que le echemos siempre la culpa al Estado, ¿sí? El problema es del Estado porque no nos ayuda, y nosotros mismos seamos capaces de salir adelante de una manera innovadora. En un caso, por ejemplo, concreto que habla de la organización empresarial, vamos a hacer un poco el ejemplo. Ahora, esas ideas es importante que sean emocionantes y los inspiren. Esto es muy importante porque en investigación, si a ustedes realmente, muchachos, no les gusta la investigación o no les llama la atención el tema, pues uno no lo va a hacer. La investigación de alguna manera es rigurosa y tiene bastante tiempo que emplear, uno le debe emplear bastante tiempo. Entonces, si no es algo que realmente uno lo seduzca y le interese, pues no vamos nunca a dedicarle el suficiente tiempo para poder realmente crear algo nuevo o generar un nuevo conocimiento. Entonces es súper importante que sean inspiradoras para ustedes y que a ustedes les interese. Por eso les digo, en este pequeño ejercicio que vamos a hacer, pues busquen algo que realmente para ustedes sea un inconveniente. Si para ustedes el género es un inconveniente, pues hagan el género en una empresa específica. O si para ustedes el salario, los incentivos son importantes en una empresa para que sea exitosa, pues investiguen sobre eso. Cada uno tiene una motivación distinta. En este caso, veamos que en el tema del clima organizacional hay empresas en otros países, como las empresas tecnológicas, que están haciendo del entorno de trabajo algo más dinámico, ¿cierto? Vean ustedes que ahora hay empresas que ya no es todo tan
tan reglamentado. Hay empresas que ahora utilizan rodaderos, que utilizan salas de juego, que tienen lugares para descansar, para dormir, que tienen cafeterías. Han hecho del trabajo algo mucho más interesante y mucho más ameno para que la gente realmente se sienta bien haciendo lo que hace. Entonces, de alguna manera, estos son nuevos procesos de innovación en lo referente al clima organizacional, ¿sí? Ahora, ¿de dónde le pueden a uno surgir ideas de investigación? Le pueden a uno surgir de muchas partes. Le pueden surgir a uno de las experiencias que tiene todos los días con sus compañeros, con sus familiares, con sus parejas. De todo esto salen ideas de investigación. Las ideas de investigación no solamente son de grandes sabios, porque ¿quiénes son los que tienen las necesidades? Pues la gente del común y corriente, ¿cierto? Cuando nosotros investigamos la gente, pues la gente es la que nos ayuda a determinar sus necesidades, y ustedes principalmente pues tienen que estar siempre atentos a las necesidades del consumidor, porque realmente lo que ustedes les están vendiendo son productos para satisfacer las necesidades. Entonces de acá surge, ¿cierto? No tiene que ser pues de un gran estudio, es otra fuente, como vamos a ver, como por ejemplo podría ser de internet. Una vez en internet está buscando, leyendo artículos, revisando, haciendo cosas, y de acá también surgen muchas otras ideas de investigación que pueden salir. Es algo solo para que tengan ustedes ejemplos de películas, ¿cierto? Todo este tema de hacer de las empresas en el clima organizacional algo diferente, algo que sea inspirador, que uno quiera llegar a trabajar, pues sale de alguna manera de la vida de los muchachos, de la vida juvenil, que quieren que su empresa sea de alguna manera como una continuación de lo que fue su universidad. Entonces, pues de aquí, de materiales audiovisuales, también pueden salir ideas, ¿sí? No solamente de esta última fuente, que son las teorías. Las teorías que ustedes, digamos, vienen estudiando desde los que entraron hace unos 3 o 4 años aquí en la universidad, pues aquí ustedes tienen más ideas, ¿cierto? Por ejemplo, esta que es la pirámide de Maslow, que ya la han visto muchas veces, de las necesidades. Las teorías les ayudan a ustedes también a generar nuevas ideas, pero no son la única fuente. Esta puede ser una fuente, y en el aula virtual ustedes van a tener ejemplos sobre teorías en administración, pero no es la única. Si ustedes pueden sacar una idea de investigación de algo que les pase cotidianamente, pues igual les funciona. Entonces hay diferentes tipos de fuentes de investigación, pero lo importante es que ustedes realmente se sientan motivados por ellas. Ahora, lo importante de la investigación es, como ustedes ven en esas gafas, que más o menos para eso funciona, ¿cierto? Para hacer un acercamiento a la realidad, ¿sí? Y en esto de pronto ahí sí le puedo hacer la pregunta al profesor Sabas, que es el profesor de filosofía. ¿Qué podemos entender nosotros, profesor Sabas, cuando hablamos de una realidad? ¿Sí? Porque pues no es algo obvio, ¿cierto? Uno puede pensar que es obvio, pero no es tan obvio hablar de la realidad. ¿Qué podría uno entender por eso? Específicamente, cuando hablamos de investigación, nosotros podemos hablar de métodos. Por ejemplo, uno utilizado frecuentemente es el método fenomenológico, específicamente para comprender la realidad. Cuando hablamos de este método fenomenológico es cuando nos acercamos al fenómeno en sí. Es decir, cuando nosotros estudiamos el cáncer, por ejemplo, hay muchas personas que estudian el cáncer desde la teoría, pero otro grupo de personas también pretenden estudiar el fenómeno del cáncer desde el fenómeno mismo. Es decir, una persona que quiera estudiar el cáncer puede hacerlo de diferentes formas, pero específicamente la realidad, como el profesor David le presenta aquí la pregunta, es específicamente esa: ir al fenómeno mismo, a la realidad misma, a la cosa misma que pretendemos estudiar. Es decir, a través de nuestra experimentación, a través de nuestra percepción, son los primeros datos que recibimos. Y si nosotros estamos recibiendo esos datos, tenemos que validarlos de alguna forma. Eso es básicamente cuando hablamos de tratar de comprender un poco más nuestra realidad, cómo se nos presenta a nosotros, es decir, a través del fenómeno. Profesor David. Ok, de alguna manera uno podría estar diciendo, profesor Sabas, que la realidad también hace referencia como a determinar lo que es cierto, lo verdadero. Correcto. Ok, entonces de eso un poco se trata la investigación, ¿cierto? La investigación es pensar que las cosas no son obvias porque simplemente las pensamos, sino determinar cuáles son las causas y qué es lo que realmente es cierto de lo que estamos nosotros diciendo. Y para eso hay que probarlo, ¿sí? Por eso investigamos, para decir, esto es así, pero vamos a probar cómo es que eso es así. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de realidad, es para definir si algo es cierto.
Por eso ustedes estarán pensando, voy a investigar si realmente mantener unas finanzas ordenadas y tener un software para las finanzas es indispensable para que la microempresa funcione. O hay casos como el del tendero de la esquina que nunca ha tenido un contador, pero que él lleva en un cuaderno sus ingresos y sus egresos, y eso le ayuda y le funciona, y es una metodología para salir adelante, y ha sido próspero, y vemos que poco a poco su stock, su inventario es mejor y sus ingresos son mejores, ¿sí? Hay que determinar y que probar realmente qué es mejor que otro. Entonces, a eso nos referimos en investigación cuando nos acercamos a realidades. Ahora, en investigación hay formas de ver la realidad distintas. Básicamente hay dos enfoques para ver la realidad que son los que con los que queremos cerrar esta clase para que los tengan en cuenta, y que son los dos enfoques principales de la investigación y que vamos a intentar que ustedes realicen, pero todo está relacionado con su pregunta de investigación que la vamos a ver más adelante. Por ahora solo vamos en la idea. Entonces, ¿cuáles son estos dos enfoques? Vamos a mirar. Un enfoque hace referencia a ver la realidad de manera objetiva, ¿sí? A ver la realidad de una manera única, de una manera cierta y de una manera que se puede, digamos, comprobar por medio de la experimentación y de la observación. Podría uno decir que eso es el objetivo. Cuando uno prueba mediante la observación que algo es así, podría uno decir que es objetivo. ¿O me equivoco, profesor Sabas? Exactamente, es básicamente buscar la objetividad que hay en la realidad. Es decir, si un hecho se presenta de esa forma, quiere decir que nosotros podemos plantear una ley que simule que esa realidad va a ser así siempre. Esa es una investigación básicamente objetiva, en donde la realidad es el fenómeno al que nosotros nos aproximamos. Ok, entonces se trata un poco como de tener la capacidad de darnos cuenta que las cosas siempre funcionan de esa misma manera y en algún momento poder intervenir para cambiarlos, porque pues básicamente de eso se trata la ciencia, darnos cuenta que si esto funciona así y yo hago esto, le hago un estímulo, pues eso se puede cambiar y se puede alterar y puede hacer las cosas como yo prefiero que sean. Y eso solo se logra si existe una objetividad. Entonces, esa es la característica de la objetividad y se logra a través del enfoque cuantitativo. Hace referencia uno a lo cuantitativo cuando hace referencia a lo que se puede contar, por eso se hace referencia a lo cuantitativo, pero más que contar hablo de referencia a lo que se puede medir. Y se puede medir porque las cosas son tal cual como uno las ve. Por ejemplo, un bodegón en arte, para salirnos un poco del tema, podría ser parte de un enfoque cuantitativo porque pretende reflejar la realidad tal cual es, ¿cierto? Este señor que pintó este cuadro, lo que quería pintar efectivamente es una manzana con un pañuelo detrás y otra frutica aquí al lado, ¿sí? Y le hizo la sombra para que se viera tal cual es, la hizo igualita, porque lo quiere reflejar. Él dice, si uno le pregunta a él qué es lo que usted está viendo, pues él me dice, sí, yo estoy viendo un pañuelo con una manzana y otra fruta al lado, y más o menos si están siendo, digamos que las 2 de la tarde porque el sol le da de esta manera, ¿sí? Él habla de la realidad tal cual es y la expresa tal cual es. Entonces eso es el enfoque cuantitativo de investigación, pero hay otra manera de también ver las cosas que es de una manera subjetiva. Cuando hablamos de la subjetividad, hacemos referencia no tanto a lo que está afuera, ¿sí?, como esa manzana que está afuera y que nosotros simplemente la observamos, sino a las percepciones que nosotros como individuos tenemos de los asuntos, ¿sí? Una cosa es que nosotros veamos la realidad tal cual es como está afuera, como está allá, y otra cosa es que nosotros le preguntemos a alguien, ¿usted qué entiende que es la alimentación? ¿Sí? Es una cosa distinta porque la persona va a interpretar una forma diferente de ver las cosas. No es lo mismo ver las cosas como están tal cual que lo que las personas creen que son, la percepción que cada uno cree que tiene. La subjetividad está porque cada uno tiene una manera, digamos, distinta de ver las cosas. Y uno no puede hacer una ley generalizable de que todos vemos las cosas de la misma manera, porque así como tenemos facciones distintas y nadie es igual a otro, subjetivamente tenemos interpretaciones distintas. No sé, profesor Sabas, si estoy más o menos en lo correcto sobre lo que podría ser la subjetividad. Correcto. Ahí específicamente nosotros vemos que la investigación se trata entre un juego entre el objeto y el sujeto.
Y si ustedes se dieron cuenta, el objeto es lo conocido y el sujeto es quien conoce. Entonces, como dice el profesor David, el sujeto en este tipo de investigación subjetiva es en donde radica realmente el problema de investigación. Mientras que en el programa que vimos anteriormente es en el objeto, es decir, en la realidad es donde radica el problema de investigación. Muy bien, estudiantes. Entonces, por ejemplo, ustedes para el consumo, cuando ustedes van a determinar, bueno, ¿por qué es que la gente compra o por qué la gente consume las frutas? ¿Sí? Ustedes no se están preguntando, uno se preguntaría cuánto gasta la gente al consumir, ¿sí? El que se pregunta cuánto gasta la gente está siendo cuantitativo, porque está diciendo, es que la gente tiene un presupuesto, digamos que en el caso de que lo tengan, y se gastan en frutas 15.000 pesos. Entonces él está siendo cuantitativo porque lo que le interesa es medir la realidad tal cual es, ¿cierto? El presupuesto para las frutas del mercado de la población en Colombia que vive en estratos 1, 2 y 3 es de 3.000 pesos para frutas por semana. ¿Sí? Él se está preguntando por la realidad cómo es. Y le interesa ese dato cuantitativo y le interesa medirlo y le interesa saber que siempre la gente que está en estrato 1, 2 y 3, por exagerar, o en estrato 1 para ser más específico, va a gastar tanto. Y él con eso pues puede, digamos, mirar dentro de todos esos productos cuál podría vender. Pero otro se puede preguntar subjetivamente por qué la gente elige una fruta y no la otra. Entonces uno podrá decir, no, es que yo compro limones porque esa fragancia es algo que yo he tenido por toda la familia, porque mi mamá y mi papá y mis abuelos siempre han cocinado con limón para sazonar los pescados, por ejemplo, una forma de curarlos o alguna cuestión así. Otro puede decir, no, es que a mí me gustan las naranjas porque las naranjas son un poquito más ácidas y a mí me gusta ese sabor específico de esa acidez y cómo la naranja combina con otras cosas, ¿sí? Otro le puede parecer más refrescante, cada uno podría tener una visión subjetiva diferente de lo que es el asunto. Entonces ustedes, como investigadores, estarían buscando más por qué la gente se comporta, digamos, de alguna manera y no de otra frente a un mismo producto. No sé si más o menos me hago entender con esta diferencia que es fundamental. Lo demás son métodos y instrumentos de recolección de datos, lo de encuestas, historias de vida, son otras cosas que vamos a ver más adelante, pero lo importante es este punto grande, específico, que hay una realidad que es objetiva y hay otra forma de ver la realidad que es desde el sujeto, desde lo que nosotros interpretamos. Y esto es importante porque cuando ustedes se hagan las preguntas de investigación, vamos a delimitar si esa pregunta es más desde la objetividad o más desde lo subjetivo, o de las dos, que es lo otro que vamos a ver. Pero miremos entonces las características en la siguiente imagen. Cuando hablamos de subjetivo, entonces, estamos hablando del enfoque cualitativo, ¿sí? Acá, esto fue un pintor que también trató de expresar una sociedad industrial en los años 80 y estaba hablando. Él no se preguntó por las frutas, sino se preguntó, bueno, vamos a criticar el proceso industrial en Estados Unidos de las frutas. Entonces él no pintó un tomate, sino pintó una lata de tomate. Sí, una lata de tomate que venden en Estados Unidos, que es como una sopa que ya viene lista y precocida. Sí, entonces vean ustedes cómo esta es la subjetividad del artista, la que intenta que las cosas sean, ya no es solamente un tomate, ¿cierto? Esto ya es una crítica a la producción en masa. ¿Sí? Simplemente para que tengan en cuenta los tipos de enfoques distintos. Y para finalizar, que hay enfoques que son intersubjetivos, que mezclan tanto lo objetivo como lo subjetivo, y podríamos hablar acá del enfoque mixto, ¿sí? Entonces acá podemos ver que estamos hablando de una naranja, y es una naranja, pero no es cualquier naranja, ¿cierto? Es una naranja, esta es de Fernando Botero, es una naranja obesa, ¿sí? Tiene también una interpretación de alguna manera personal de ver las cosas, pero sigue siendo una naranja, ¿sí? Ya de pronto en la otra clase, muchachos, vamos a hablar un poquito más de esto, pero eso era lo importante que quería que tuvieran claro ustedes, que hay un enfoque, una manera de ver la realidad objetiva, otra subjetiva. En investigación se la pasan peleando unos y otros, pero nosotros no vamos a pelear, sino lo que vamos a hacer es utilizar el que más nos sirve, ¿sí? Y más adelante vemos las características.